Bienvenidos al encuentro académico de diálogo sobre el Ecuador, cuerpos desde las artes liberales y las ciencias sociales, que se celebra en Nueva York desde el 30 de marzo al 1 de abril de 2023. El día de hoy en la mesa, Cuerpos en Literatura, tenemos la presentación de los siguientes ponentes. Marlene Moret, Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, desde Francia nos presenta la conferencia titulada El cuerpo del afrodescendiente en la literatura ecuatoriana. Marlene Moret es catedrática del Instituto en el Liceo Sant Sernín. Obtuvo por oposición la cátedra de español, certificado de aptitud a la enseñanza secundaria en 1998 y la agregación al español en 2013. Desde diciembre de 2022 es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad de Toulouse-Jaurès, con una tesis titulada La intelectualidad del Grupo de Guayaquil, Ecuador, desde los años 1920 a 1940, trayectorias, redes y construcciones identitarias. Dicta clases en licenciatura en el Departamento de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos. Ha participado en diversos coloquios y jornadas doctorales y ha publicado 5 artículos. Carolina Berché, Universidad de París, Nanterre, Centro de Estudios Ecuatorianos CRIA, Estudios Románicos. Presenta la ponencia que lleva por nombre El cuerpo del Chulla Romero y Flores de Jorge Casa, estudio y función. Carolina Berché es docente y doctora. Su tesis sobre las obras completas de César Dávila Andrade se titula Búsquedas espiritual y autobúsqueda en las obras completas de César Dávila Andrade. Una escritura en movimiento, ejes de investigación en literatura ecuatoriana del siglo XX y civilización latinoamericana, monumentos e identidades nacionales desde los siglos XIX y XX. Brigidina Gentil, poeta y traductora independiente desde Italia, nos presenta la ponencia titulada La poesía de una mujer afrodescendiente traducida al italiano, Luz Argentina Chiriboga, Memoria y Sonido. Brigidina Gentil nació en abril, en el mes más cruel según Thomas Eliot y el más dulce según Geoffrey Chaucer. Realizó estudios en antropología cultural, realizando una investigación sobre el campo en México y precisamente en Chiapas. Se licenció en lenguas y literaturas extranjeras con una tesis en literatura hispanoamericana, lo que le hizo regresar nuevamente a México con el proyecto Penélope, la mujer y el mito en la escritura hispanoamericana. Escribe novelas, cuentos, poemas y con sus creaciones ha ganado algunos premios. Le gusta especialmente recordar el primero y segundo premio de poesía Hipatia 2011, New York Book Festival 2018 y el primer premio de ficción Mimosa 2015. En 2018, de una de sus costillas nació Ottawa. Los dejamos con este encuentro de ecuatorianistas, un evento coordinado por BICOA, Bicultural Community of the Americas, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París, Nanterre y la Asociación de Ecuatorianistas, con la colaboración del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, Carson Newman University y Jones University. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación a este encuentro pluridisciplinario de ecuatorianistas. Bueno, hablaré sobre escribir el cuerpo del afrodescendiente en la poesía ecuatoriana. Este trabajo se propone reflexionar sobre los avatares de la representación del cuerpo de la afrodescendiente en la poesía ecuatoriana, en autores que se reivindican o no como afrodescendientes. Para abordar estos temas, recurriremos a autores de muy diversos orígenes y trayectorias, partiendo de autores anónimos, pasando por autores de principios del siglo XX,
el ambateño Alfonso Moscoso Sánchez, la poetisa riocense Aurora Estrada y Ayala, el esmeraldeño Adalberto Ortiz, así como 2 miembros del grupo de Guayaquil, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Hilbert, y por ende Antonio Preciado Bedoya, nacido en 1941. Cabe destacar en primer lugar la invisibilidad de la poesía afroecuatoriana en la historiografía ecuatoriana, máxime en los libros de texto como La literatura ecuatoriana e hispanoamericana de 1991, dirigido por el Centro de Investigaciones de la Literatura Ecuatoriana, con lo cual se ejemplifica lo que afirmó Handelsman, que, cito, la exclusión de lo afroecuatoriano no es un fenómeno nuevo. En medio del indigenismo y más tarde el neoindigenismo, la poesía afroecuatoriana se encuentra descartada o apenas esbozada. Asimismo, se observa una división en la poesía negra, unos cuantos poetas que se identifican como afrodescendientes, que son en su gran mayoría de la provincia del noroeste ecuatoriano, otros tantos que no se identifican como tales porque el silencio de estas raíces se ha implantado, por no decir, se ha arraigado desde hace siglos. Sin embargo, a principios del 20, en medios intelectuales, se piensan las tradiciones africanas como integrantes del crisol identitario americano. En este marco se reivindica una forma poética típica del Ecuador, la décima, en la que cada verso de una glosa o copla se encuentra al final de cada una de las 4 estrofas. La simbiosis cultural de estas composiciones poéticas que presentan aspectos sincréticos entre la religión católica y la cosmovisión africana está plasmada en esta primera etapa de la lírica afroecuatoriana. Estos poemas son en su mayoría anónimos y se encuentran sobre todo en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste del Ecuador. Las décimas recogidas por Juan García y el grupo afroecuatoriano en 1985, décimas y argumentos publicadas en cuadernos afroecuatorianos, dan fe de que los poemas que se transmitían en el mundo afrodescendiente no evocan nunca partes del cuerpo afrodescendiente como étnicamente distinto, sino que evocan temas que remiten a lo cotidiano. No obstante, llama la atención una canción de autor anónimo recogida por Carlos Alberto Cova en 1980, ya que en ella se elogian las caderas de una mujer que está bailando. Meníate, meníate, caderona, caderona, vení, meníate, con el diptongo ia y del lenguaje coloquial, que por purismo, Laura Hidalgo no conservó en sus décimas esmeraldeñas 1987. Esta literatura oral afroecuatoriana solo se recoge y se publica a finales del siglo XX. Durante los 2 siglos anteriores, son autores blancos o mestizos los que evocan el cuerpo negro con alusiones físicas que reducen el cuerpo a un fenotipo, haciéndose eco de prejuicios y estereotipos raciales con componente de fantasías eróticas. No solo se erotiza el cuerpo de la mujer. Un poeta que pertenecía a la élite guayaquileña, Numa Pompilio Yona, 1832 a 1907, en un soneto de corte clásico titulado Los arqueros negros, mezcla romanticismo con bucolismo. Cito: tras el hombro el carcaj, un pie adelante, con el brazo fortísimo membrudo, tendiendo el arco y con mirar sañudo, inclinando el etiópico semblante. El hombre negro aparece como un héroe de proporciones y belleza hercúleas, verdaderamente, veladamente erotizado. La antología de José Brisa, Parnaso ecuatoriano, que fuera editada en 1919 en Barcelona, recoge 3 poemas del ambateño Alfonso Moscoso Sánchez, 1879-1952, entre los cuales leemos A mi negra, un poema compuesto por coplas que ensalzan el color negro de las pestañas, el pelo y las pupilas, así como la tersura de la piel, terminando la primera copla por un
nadie tiene, morenica, como tú, la sal de España. Y sigue, cito, pero escóndete, morena, ¿oyes? No salgas de casa. Si el cura de la parroquia llega a mirarte la cara, va a predicar el domingo que el cielo es una patraña, porque ya Dios ha escogido el infierno por morada. La mención del cura y la iglesia en tono humorístico asocia a la mujer negra con la lujuria. Solo con mirar su cuerpo diabólico se comete pecado. Este poder casi maléfico del cuerpo negro recuerda la manera en que Luis A. Martínez, en su novela A la costa de 1904, describe a una joven cuarterona, entre comillas, cuyo fenotipo está asociado a nociones de animalidad, violencia y depravación. Destaca también en esta literatura la dicotomía omnipresente entre lo blanco y lo negro, con los valores morales asociados, como se ve, por ejemplo, en los versos sentenciosos con motivo del amor, de la antología ecuatoriana Cantares del Pueblo Ecuatoriano, 1892, de Juan León Mera. Cito, me enamoré de una negra y con ella me casé, pues dentro del cuerpo negro una alma encontré. A primera vista, estos versos se distancian de los tópicos racistas. Sin embargo, la antítesis implícita entre cuerpo negro, supuestamente maligno, y alma buena sigue inmersa en el estereotipo. Estereotipo que perdura hasta mediados del siglo XX en la literatura ecuatoriana, con casos tan extremos como este pasaje de Gonzalo Saldumbide, 1958, que describe la llegada de los hacendados blancos a un caserío. Cito, un negro vino a abrir la rústica puerta, su sonrisa hundida, desdentada, sus ojos entrecerrados de plácido deslumbramiento ante la claridad del rostro de la nueva ama, el juego de todas las arrugas de su cara de gorila enternecido, revelaban que Marta era para sus ojos de esclavo una visión de belleza blanca y bondadosa. En contraste con esta visión negativa que reduce el cuerpo a un símbolo sexual o animal, no han faltado autores que han reivindicado el cuerpo del afrodescendiente en clave musical, apoyándose en un acervo musical y poético ancestral para destacar la originalidad y dignidad de la cultura afrodescendiente. En palabras de Michael Handelsman, esta escritura quería purgarse de los estereotipos que impedían una verdadera profundización del mundo afro, tanto a nivel de la caracterización como al de la expresión formal. Aguilera Marta es el primer escritor ecuatoriano de origen no afrodescendiente que intenta romper la hegemonía de la ciudad letrada sobre la ciudad real para retomar los términos de Ángel Rama. Es, por tanto, el primero en reivindicar la interculturalidad ecuatoriana en su escritura. Si entendemos la interculturalidad en el sentido que le da Catherine Walsh, el de un esfuerzo para, cito, romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esa manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir un convivir de respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Cierro comillas. Aguilera Malta fue el miembro del grupo de Guayaquil más comprometido en la defensa de los afrodescendientes y el que les dio lugar más destacado en sus novelas, obras teatrales y artículos. Esto se explica en parte por su trayectoria personal, ya que vivió un año en Panamá, en un país en donde la comunidad negra era numerosa y desempeñaba un papel relevante en la cultura popular de Panamá City, mientras los afroecuatorianos no tenían la misma visibilidad. Aguilera Malta se acercó a la cultura afrodescendiente a través de la música, la danza y la poesía. En su conferencia Tránsito de la Poesía Afrocubana de 1940,
esboza un panorama de la influencia ejercida por la música y las artes de África y comunidad afroamericana en las sociedades occidentales en el período de entreguerras. Solo puedo citar, por falta de tiempo, el final de una larga enumeración de artistas que, cito, llevan a plano crucial el ritmo de las caderas galopantes, de los platillos y los bombos enloquecidos, de los meneos untuosos, fragantes a savia y a selva. Cierro comillas. En este ensayo, Aguilera Malta traduce cómo su arte se impregna de poesía caribeña, como el Kundingui Kundingui de José Lezama Lima. Esta visión cosmopolita, universalista de una cultura sin fronteras y que pone en el mismo nivel músicas modernas, poesía y literatura, distingue a Aguilera Malta de los demás miembros del grupo de Guayaquil. Con él, la cuestión del afrodescendiente no se plantea en absoluto en términos de pertenencia o no de una comunidad nacional, sino que evoluciona con el paso de los años en sus obras como El Tigre, 1955, Siete Lunas y Siete Serpientes, 1970, y Jaguar, 1977, hacia mitos universales que se encarnan en personajes de origen africano. Su obra teatral, Infierno Negro, pieza en 2 actos, de 1967, incluye partes poéticas en un coro de personajes negros que, tras la toma de conciencia de su identidad, se expresan como cuerpo colectivo. Cito, responsable de mi raza, responsable de mis antepasados. Como Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert recurre a la figura del puma o del tigre que pertenecen a la cosmovisión del afroecuatoriano. El tigre, análogo a la marimba, instrumento del negro esmeraldeño por antonomasia, permite asociar cosmovisión, cultura musical y movimiento corporal, como se puede observar en el poema de Gil Gilbert, Armonía del Tigre, de 1933. Allí en su boca, entre palpitantes cortinajes rojos y macizos enrejados de yataganes de marfil, cruje el hambre en un rugido ronco que va tañendo el eco en las ocas de los mangles y en la marimba viva del cantar asustado de las aves y el aullar suplicante de la carne que alienta y se sabe manjar. Esta misma musicalidad se da en Adalberto Ortiz, poeta y narrador esmeraldeño, quien recalca en 1975 la importancia de sus orígenes y la trayectoria vital del poeta en su obra. Siendo yo, abro comillas, un mestizo de negros y de blancos, mi personalidad literaria se orienta constantemente en una dicotomía. Es evidente que la poesía negrista más característica posee una retórica particular que se origina en la onomatopeya y en la fonética empleada por los negros montubios de mi tierra especialmente. Cierro comillas. Ahora bien, en 1943, Ortiz había publicado la novela Juyungo, Historia de un negro, una isla y otros negros. Esta obra, de corte de realismo social, incluye al inicio de cada capítulo una prosa poética titulada en Oído y ojo de la selva. La cursiva de estos textos poéticos funciona como intermedio musical. Como ejemplo, en el capítulo 14, La marimba de Cangá, es afirmación y reivindicación del saber ancestral africano, la memoria artística grabada en instrumentos asociados al cuerpo. Cito una pequeña parte. Tambor y más tambor, resonando con tanto afán. Es negro más fino el que tiene la bemba colorada. Ni conga, ni rumba, ni bomba bailaron. Caramba, quimbando la negra y la zamba, alzaron los brazos, llegaron al banco agitadas, calientes al tacto fecundo, quebrando cintura y caderas, hurtando, llamando a los hombres. Sudaron el rimbombar del gran bombo, el cununeo de los cununos. En este canto poético
Los labios del afrodescendiente son una de las señas de identidad, tal como lo hiciera el cubano Guillén. Es negro más fino el que tiene la bemba colorada. Luego, los instrumentos musicales, como el tambor, la marimba de chonta, el cununo, el bombo y la diversidad de bailes, conga, rumba, bomba, y el movimiento, construyeron un texto poético armonioso con la utilización de términos u onomatopeyas que evocan movimientos marinos agitados, quimbando, quebrando o sonidos de percusión. Los cuerpos se mezclan y entremezclan del tacto fecundo de las afrodescendientes, la negra, la samba, pasamos a la personificación del gran bombo y el cununo, ya que sudaron sus cuerpos. Así, esta transustanciación de los instrumentos de percusión en cuerpo humano es como una suerte de comunión con la cultura del tañedor afrodescendiente. Se desprende en este canto erotismo y sensualidad. Otros autores ecuatorianos, muy pocos, hay que decirlo, han intentado superar los antagonismos raciales para asociar partes del cuerpo a sentimientos o conceptos universales y dándole así un valor ontológico a través del lenguaje poético. Un caso único es el de la poetisa riocense Aurora Estrada y Ayala, por ser blanca, de la alta burguesía y mujer. Con apenas 24 años, en 1925, escribe el soneto El hombre que pasa, de corte clásico, pero de contenido muy atrevido para la época. El hombre que pasa. Es como un joven dios de la selva fragante, este hombre y rudo que va por el sombrero. En su carne morena se adivina pujante, de fuerza y alegría un mágico venero. Por entre los andrajos su recio pecho miro, tiene labios hambrientos y pasos musculosos. Y mientras extasiada su bello cuerpo admiro, todo el campo se llena de trinos armoniosos. Yo, tan pálida y débil, sobre el musgo tendida, ha sentido al mirarlo una eclosión de vida y mi anémica sangre parece que va a ahogarme. Formaríamos el tronco de inextinguible casa si a mi raza caduca se juntara su raza, pero el hombre se aleja sin siquiera mirarme. Estrada no dice claramente que este hombre es negro, pero todo lo sugiere. Es de otra raza, de carne morena, y entre sus rasgos destaca los labios. Este poema es muy atrevido al presentar a una mujer blanca que fantasmea una unión física con un hombre negro. Curiosamente, de este soneto, Augusto Arias, el escritor que lo recoge en una antología en 1936, ignora por completo, o mejor dicho, oculta, la osadía interracial de la poeta. Cito, allí el reclamo femenil, dicho con fuerza melodiosa y la brisa esencial del paraíso, soplando su rumor intransferible sobre la fruta del árbol de la vida. Cierro comillas. Del etíope semblante de Numa Pompilio Yona al hombre de brazos musculosos de Estrada de Ramírez, hay, en apariencia, poco trecho temático, pero es mucho si pensamos en la época y sobre todo en que quien lo hace es una mujer. Esta misma dinámica de subversión de estereotipos la encontramos en un poema de Adalberto Ortiz, Mozongo y la Niña Negra, 1945. El poeta empieza retomando en la primera estrofa los estereotipos de la mujer afrodescendiente de cuerpo voluptuoso. Así, sus movimientos corporales la asemejan al mar y recurre a lugares comunes como las metáforas del azabache, el ébano y el chocolate para remitir al color de piel. La niña negra es objeto de envidia por ser codiciada por todos, incluidos los blancos. Todos quieren saber
cito, el secreto de su carne. Fin de cita. La codiciada negra no se avergüenza de su color de piel. Sin embargo, esta reivindicación identitaria no está puesta en boca de la niña negra. Es expresión del poeta que interviene como narrador omnisciente. Cito, de ser negra como es, no han podido avergonzarle. Fin de cita. Entre los poetas afroecuatorianos que han poetizado su propio cuerpo en ruptura con todo lo que hemos visto hasta ahora, destaca el esmeraldeño Antonio Preciado Bedoya, nacido en 1941. A los 20 años publicó el poema Holgorio, 1961, que incluye 16 poemas. La memoria ancestral está presente en esta prístina obra que subraya la flexibilidad corpórea por medio de plasticidad y repeticiones silábicas de instrumentos inherentes a la cultura musical afro que se imbrican con la onomatopeya. En 2005, en el poemario De boca en boca, Preciado enfoca una parte de su cuerpo por medio de metáforas encadenadas que le guían hacia la boca como individuo y colectivo. Cito, y hoy ya no acierto a dar con quien no fui, sin una voz por dentro conocida que me oriente buscando la salida para desovillarme hasta la nada. Se observa la búsqueda del yo poético en su pasado, que plantea búsqueda de una voz, la suya u otra, para que funcione como hilo de Ariana, de tal manera que el cuerpo de la voz poética se presenta espacialmente laberíntica. El lector está dentro de las volutas del cuerpo del poeta. En el poema Redescubrimiento, Preciado trata sobre alteridad y poesía por medio de la temática de la palabra. Cito, soy otro en mí, reciente. De pronto estoy gozosamente lleno de este significado que no me conocía. De nuevo, una palabra acaba de crearme. La búsqueda le conlleva a la otredad, dentro de su yo plural y genésico. El vector del cambio es la boca que ha originado la palabra y además la música, como en el poema Transmutación, cito, ¡qué cosa! La boca prodigiosa de Louis Armstrong casi no es conocida como boca, sino como trompeta. Esta sinécdoque nos llega como sapiencia popular, ya no como canto del poeta. En Preciado, la boca o la bemba, dicho con ternura, remite a una cuestión ontológica dentro de lo cotidiano de la humanidad. Cito, celebro no ser ángel, sé yo mismo, tal como soy aquí, con la entrañada y larga hilera de bembones, las dulces palabrotas y los grandes pecados que caben en la boca de mi humana existencia. El verbo ser, que se encuentra repetido en un mismo verso, transmite la fuerza de esta reivindicación que le conlleva a la exaltación de la comunidad afrodescendiente calificada como entrañada y larga hilera. Los bembones son la sinécdoque para designar a los afrodescendientes funcionando como un oxímoron duplicado por las dulces palabrotas y los grandes pecados, con lo cual se realza el cariño hacia el hablar como el elemento de una nacionalidad étnica. Asimismo, en el poema La boca de mi abuela, un niño poeta observa la risa de su abuela, cito, intentando entender si ella vivía con el alma en la boca o la boca en el alma. No hay repulsa hacia el estereotipo racista de la bemba, recuérdese el texto de Saldumbide, sino interiorización y resemantización del lenguaje del otro
aunque sea con toda su crudeza. En conclusión, hemos visto la fuerza de los prejuicios y estereotipos raciales con un componente de fantasías eróticas en la manera de presentar el cuerpo de la afrodescendiente, que están muy presentes en la literatura ecuatoriana del siglo XIX hasta fechas avanzadas del siglo XX, reduciéndolo a un fenotipo. Los autores que han tratado de salir de este sistema de valores y representaciones negativos, como Aguilera Malta, han puesto de realce la riqueza de la tradición cultural afrodescendiente que cobra sentido en una forma propia de corporeidad. Sin embargo, no siempre han podido desembarazarse de los prejuicios imperantes, entre otros motivos porque su visión era desde fuera, es decir, desde la burguesía intelectual blanca y mestiza de principios y mediados del siglo XX. Solo con autores afrodescendientes como Antonio Preciado Bedoya se han superado en la escritura poética los antagonismos raciales, asociando partes del cuerpo a sentimientos o conceptos universales, dando así un valor ontológico al cuerpo a través del lenguaje poético y llegando incluso a metamorfosear y resemantizar los tópicos negativos relacionados con el cuerpo. Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes de empezar, quisiera agradecerle a las organizadoras de este encuentro por haberme invitado. Voy a hablar del cuerpo en el Chuya Romero y Flores, una novela de Jorge Icaza, publicada en 1958, que narra las peripecias de un joven mestizo burócrata que intenta ser alguien borrando sus raíces indígenas. Aunque el título pone de relieve la categoría social del protagonista, que es un chuya, la novela se centra en el conflicto identitario interior de Luis Alfonso y expone una serie de planteamientos acerca de la sociedad ecuatoriana de los años 50. En Huasipungo, publicada en 1934, el autor denunciaba la condición del indio. Con el Chuya Romero y Flores, Jorge Icaza propone otro tipo de reflexión y de narrativa. Se trata ahora de explorar la profundidad psicológica de un arquetipo, el mestizo ecuatoriano, emblemático del ser americano, para plasmar al hombre de América. En este proyecto, los cuerpos cobran una dimensión significativa porque dejan entrever información acerca de los hombres y mujeres que componen la sociedad ecuatoriana, desde las altas esferas de la oligarquía hasta las capas más humildes. Los personajes de esta novela actúan como en una comedia, fingen ser lo que no son, revelando en contrapunto el funcionamiento de la sociedad que aparece como un organismo colectivo movido y regido por fuerzas e intereses conscientes e inconscientes. En este juego, la figura central de Chuya permite al autor presentar un abanico de medios sociales, en la medida en que Luis Alfonso intenta a toda costa ascender socialmente, luchando contra el orden estancado. Nuestro propósito es mostrar que en el Chuya Romero y Flores lo social se manifiesta mediante los cuerpos. Dicho de otro modo, en esta novela, la representación del cuerpo, desde el punto de vista individual y colectivo, permite identificar algunos modos de habitar de los individuos en relación con su espacio étnico-social y permite evidenciar además el marco ideológico de la sociedad ecuatoriana de los 50 y su funcionamiento viciado. Tras estudiar el tratamiento del cuerpo a través de la galería de retratos que nos propone Icaza en la novela, pondré en evidencia las relaciones que se establecen entre los miembros de la sociedad a través de la imagen del cuerpo colectivo. A continuación, analizaré el papel que desempeñan los cuerpos en la comedia social que el autor pone en escena para valorar el alcance de su reflexión identitaria. A la hora de evocar los personajes de su historia, Jorge Icaza presenta con un toque de humor a los miembros de la oficina en la que trabaja Luis Alfonso. Todos estos retratos tienen un punto común: analizan a los hombres para mostrar el medio social al que pertenecen estos personajes.
Vemos así una clara separación entre los de las capas bajas, bicho pequeño, rata, gusano, murciélago, y los de la oligarquía. Doña Francisca explica que su marido es el águila caudal, se vale del simbolismo del águila para subrayar la majestad y la altura social de su marido. El cuerpo de los hombres es animalizado para definirlos e integrarlos en su medio social. Las mujeres, en cambio, inspiran atracción y reciben otro tratamiento por parte del novelista. Son objetos del deseo masculino, a veces están cosificadas, pero ellas también sufren una distinción en función de su origen. Hay un ideal de belleza blanca muy alejado de las mujeres indígenas morenas, como es el caso de Rosario. Del polo opuesto, la belleza indígena se acerca al estereotipo de la mujer telúrica. La mujer indígena se encuentra del lado de la tierra y remite a un estado salvaje. Es una mujer volcánica, andina. Por consiguiente, vemos que el tratamiento descriptivo del cuerpo en la novela proporciona una cantidad de detalles sobre el medio social de los personajes y que la evocación de los cuerpos no es anodina. Del mismo modo, vamos a ver que estos cuerpos revelan modos de habitar y que tienen un alcance sociológico importante. Cada cuerpo tiene su paso. En la novela hay dos tipos de cuerpos que se oponen. El paso rápido del indígena, que el narrador comenta cuando Luis Alfonso sale a la calle. Cito: "Con trote de indio avanzó por la vereda". Fin de la cita. Este paso rápido contrasta con el paso lento del blanco. El cuerpo, a través del caminar, revela algo tan inconsciente como la pertenencia a un grupo étnico social. Por cierto, cuando el chuya se pone del lado de los blancos poderosos, adopta rasgos característicos, adopta la actitud desdeñosa de los blancos que andan con el cuerpo erguido, que tienen una mirada despectiva. Otras costumbres surgen de la evocación de los cuerpos, que definen a cada grupo. Mediante la focalización interna, vemos a los indios tal y como Rosario los ve por la ventana. Se les asocia con lo sucio, la pobreza, el ruido, la vulgaridad. Contrastan con el hombre con el que se encuentra el chuya más tarde, un, cito, personaje que desprendía aristocráticos olores. Fin de la cita. Estos detalles corporales se añaden referencias al modo de vida. La del, cito, indio guangudo, choro por el ambiente y las costumbres impuestas. Fin de la cita. La de la mujer indígena mediante una enumeración de tareas domésticas, el trabajo manual de los indios también. La evocación de los cuerpos introduce así informaciones sociológicas sobre los personajes. Alude a costumbres que a veces pueden aparecer como estereotipos, en particular cuando se trata del alcoholismo de los indios. Las fiestas también son buen ejemplo de las diferencias sociales. En casa de Rosario se oye desde la calle la farra. Los cuerpos se dejan llevar por la alegría, mientras en casa de Doña Francisca no se oye la recepción que está organizado en el salón. El lujo y la distinción caracterizan este ambiente. Los cuerpos respetan las normas y los códigos sociales de su medio. El contraste entre los dos estamentos revela una sociedad dividida en dos y estancada. A causa de esa segregación social, el individuo peligra en caso de acholamiento. Es el caso de Luis Alfonso. Para medrar, el hombre tiene que borrar sus huellas indígenas porque ser indio equivale a estar condenado en la sociedad. Ser mestizo desgarra entonces al chuya, porque esta condición lo coloca en un lugar incómodo. Luis Alfonso se avergüenza de lo que percibe como pecado original y que intenta ocultar a toda costa. Se siente contaminado en su carne y la alusión a su sangre remite a una supuesta su pureza que no tiene. Doña Francisca evoca el concubinato de sus padres, algo inaceptable socialmente en el mundo de la oligarquía. El tono que adopta es como, cito, una bofetada en el rostro. Fin de la cita. Muestra que ella lo hiere por su agresión verbal. El cuerpo entonces funciona como receptáculo de la violencia social y traduce la impotencia del que no tiene nada.
El despojamiento que siente se asocia a una esquizofrenia que se vuelve contra el cuerpo. El Chuya oye la voz de su padre, que asocia los rasgos físicos indígenas de su hijo al carácter de este, mientras la voz de su madre le reprocha el desprecio heredado de su padre y sataniza su parte blanca. Como vemos, los cuerpos en el Chuya Romero y Flores subrayan las diferencias físicas y por ende culturales y sociales que existen en la sociedad ecuatoriana de los años 50. Sirven de soporte a la constatación y a la denuncia de una sociedad heterogénea. La evocación del cuerpo deja entrever en la novela algo más que la forma corporal. Se relaciona con lo étnico y lo social. Revela relaciones de poder entre los miembros de la sociedad que tienen implicaciones y consecuencias a nivel de la percepción de la propia identidad, sea individual o colectiva. La comunidad también recibe un tratamiento idéntico a través de la imagen del cuerpo, como veremos a continuación. En el Chuya Romero y Flores, el autor se vale de la imagen del cuerpo colectivo para mostrar las relaciones de poder que existen entre los miembros de la sociedad. Para asentar esta imagen desde el principio, Icaza pone en evidencia el mecanismo de reproducción social entre los empleados de la administración, ya que todos parecen iguales en el despacho del Chuya. La imagen del cuerpo colectivo se encuentra a la hora de evocar a los indios a través de su dolor colectivo y ancestral. La metáfora del cuerpo colectivo es importante porque introduce la idea de cohesión que se manifiesta en la novela en varias ocasiones. El Chuya se esconde detrás de su jefe para justificar el hecho de que se niegue a firmar la cuenta del candidato, actuando así como representante de la administración, como funcionario investido del poder del ministerio, actúa en nombre del Estado. Esto vale también para los policías que buscan al Chuya, cumplen órdenes. Los empleados cumplen su deber porque obedecen a la autoridad y de esta autoridad sacan su legitimidad. Ahora bien, la novela plantea una reflexión sobre los fundamentos de esta autoridad y resulta interesante convocar aquí el análisis de Bourdieu para comprender lo que está en juego y lo que denuncia Jorge Icaza. Bourdieu declara que para que el grupo exista es necesario que se produzca un proceso de objetivación. De ahí la importancia de la transmisión del apellido, que asegura el capital adquirido en este apellido. Tras haber dado Luis Alfonso el certificado de su sangre a doña Encarnación, él oye el reproche de su padre. Cito: "No sabes lo que has hecho, has vendido tu nombre". Fin de la cita. Sus palabras sugieren todo el capital simbólico que conlleva su apellido Romero y Flores, o sea, honor y prestigio. La vanidad que se concentra en torno al apellido es característica de la nobleza y en las sociedades latinoamericanas se acompaña además del criterio racial de blancura. La blancura asociada a la pureza define un círculo social cerrado y garantiza la perenidad de la aristocracia. Otra estrategia de objetivación es la oficialización de la unión entre dos personas. Por eso, Luis Alfonso se niega a llevar a Rosario a vivir en su casa. Para él, el amancebamiento significa, cito, amañarnos como los indios. Ahora bien, él quiere casarse con una mujer blanca y rica, porque esta estrategia matrimonial le asegurará títulos y riqueza. En esta sociedad oligárquica, el nombre y el dinero lo hacen todo. Se reparten los cargos ministeriales entre las familias potentes, pero estos no tienen ninguna competencia. La palabra feudo, por cierto, sugiere el área de influencia y la hegemonía que tienen los oligarcas. Esta esfera de poder se manifiesta de manera concreta durante la fiesta de Doña Francisca. Cuando apenas entrado el Chuya en el salón, los invitados le dan la espalda, lo desprecian, lo ignoran, formando un coro burlón y omnipotente, haciendo cuerpo contra él, haciéndole sentirse intruso, o sea, ajeno al círculo oligárquico.
Bourdieu analiza los motivos de solidaridad de las sociedades fundadas en el honor y muestra que los títulos y los apellidos que contribuyen al prestigio de un colectivo se parecen a un crédito, en la medida en que el honor se va acumulando despacio, de manera conjunta, pero se puede perder por culpa de uno solo. Esta solidaridad se observa en la novela a través de la prensa, que hace cuerpo con la oligarquía. Esta solidaridad incluso existe a pesar de los desacuerdos. A esta solidaridad se opone en la novela la de los indios, unidos por la persecución que sufren. Los indígenas se prestan ayuda y respaldo mutuos. El parto de Rosario lo ilustra cuando el dolor que siente produce eco en la carne de las demás. Por cierto, la solidaridad entre los indios y el Chuya es lo que va a incitarle a dar el paso y vengarse. La fraternidad que existe entre ellos les confiere valor humano y una grandeza a la que el narrador alude mediante el sustantivo nobleza. Frente a la pretendida nobleza de la aristocracia oligárquica definida por nombres y títulos, existe una nobleza humana mucho más grande que no rechaza al que es diferente por su origen étnico-social. Pero hay más, porque Bourdieu muestra que en la lucha por ascender socialmente, el grupo dominante tiene interés en restringir el acceso. Esto se hace desacreditando al otro, uno de los mecanismos empleados por Doña Francisca, y también ocultando las reglas para acceder a una posición dominante. Bourdieu alude al misterio del ministerio y a los actos sociales mágicos. En el Chuya, Romero y Flores, el control de las cuentas tiene un carácter sagrado y se describe un verdadero rito judicial. En el círculo de los indios también opera la magia, pero de otra forma. El Chuya desaparece literalmente ante los ojos de sus perseguidores gracias al rito mágico de una bruja. El campo léxico de la brujería es explícito y remite al poder y a la fuerza invisible de esos indios solidarios que consiguen salvar al Chuya. La imagen del cuerpo desvela las relaciones de fuerzas en la sociedad, porque el cuerpo físico también es un cuerpo social. La sociedad es un gran organismo que se enferma, que está viciado por culpa de la corrupción de la oligarquía. Las altas esferas actúan en su propio interés y protegen las apariencias. Para sobrevivir, el que ambiciona medrar tiene que mudar la piel y participar en la comedia social. Es lo que vamos a analizar ahora. Jorge Icaza escribe con el Chuya, Romero y Flores una comedia social. Se sirve del personaje de Luis Alfonso, un Chuya mestizo, cuya ambición le permite pasar de un medio social a otro, no solo para denunciar a grandes rasgos la inmovilidad social impuesta por la oligarquía blanca, sino también para abogar por el lugar del mestizo en la sociedad ecuatoriana. Según Icaza, el mestizo encarna el futuro porque representa la conciliación de sus raíces, garantiza el abandono de lo arcaico, su lado indígena, la figura de Mamá Domitila en la novela, y de la opresión que simboliza la figura paterna de majestad y pobreza. El mensaje del autor es claro: el mestizo tiene que buscar su lugar en la sociedad, no mediante el ingenio como lo hace el Chuya, esta es una vía equivocada que lo lleva al fracaso, sino gracias a un cambio estructural que produzca una nueva sociedad, porque la que representa Icaza, la de los años 50, está enferma. La imagen del cuerpo permite justamente evidenciar los vicios de la sociedad quiteña contemporánea al autor. A continuación veremos que en la novela Quito es el escenario de una comedia en la que domina el poder de las apariencias. El autor describe 3 fiestas diferentes. Doña Francisca le abre las puertas de su salón al Chuya, pero para luego expulsarlo mejor. Quiere mostrarle que no tiene su lugar en el círculo cerrado de la oligarquía. Le hace sentir que es un don nadie y que no tiene el poder de enfrentarse a los que están por encima de él. Aunque el Chuya se percibe como alto personaje de la justicia,
Doña Francisca va a demostrarle lo contrario. Le deja tratar de integrarse presentándose ante los invitados, pero nadie le hace caso, a pesar de repetir 4 veces su función: soy el fiscalizador. Luis Alfonso peca por ingenuidad porque piensa que eso basta para imponerse. No comprende que en esta sociedad ser, existir, pasa por el reconocimiento social y el nombre. Se lo prueba hábilmente doña Francisca al introducirle ante los invitados, dando su identidad y marcando su filiación. Cito: es hijo de Miguel Romero y Flores. Así, ella exhibe lo que él intenta ocultar: sus orígenes vergonzosos, su sangre mezclada, el alcoholismo, la pobreza de su padre y, por fin, el concubinato con su madre, una simple criada india. En casa de doña Ramírez, esta vez, Luis Alfonso ha aprendido la lección y se presenta directamente como si fuera alguien importante, a pesar de llegar a la fiesta como un chuya sin haber sido invitado. Cito: soy Luis Alfonso Romero y Flores. Si bien sabe el efecto de su apellido sobre los indios, juega la comedia, finge ser lo que no es y promete una orquesta. Este episodio introduce el tema de la farsa y de la comedia social, que el episodio del baile de las embajadas desarrolla completamente. Para llegar a este baile social, se acude con un atuendo de ceremonia. Es el lugar por la excelencia de la representación, de las máscaras y de las apariencias, del disfraz. El hombre que alquila los disfraces es un personaje clave en este proceso de transformación, y así se presenta el chuya. Cito: todos me necesitan en un momento dado. Los hombres tienen que fingir ser lo que no son para poder existir en la sociedad. Tienen que mudarse para ocultar sus orígenes vergonzosos. Lo hizo don Ramiro, el candidato a la presidencia. Era un chuya mestizo que se mudó de ropa para ser otra persona. En esta sociedad donde reinan las apariencias, al adoptar el disfraz se cambian los modales. Así, Luis Alfonso empieza a tutear a Rosario, como lo hacen los aristócratas. Esta comedia social tiene un objetivo para los hombres como el chuya: les permite ocultar su parte indígena asociada a la explotación para librarse de su condición y ascender. El disfraz aparece entonces como un instrumento para escapar a la esclavitud y al sometimiento. Para sobrevivir en este mundo de apariencias y de engaño, los personajes tienen que transformarse con el fin de no desaparecer del escenario social. Doña Francisca tiene varias facetas: pieza de ajedrez, también aparece como una fiera, lo que sugiere su peligrosidad, y aparece como un vampiro. Mediante esta imagen vemos a las élites chupándose la sangre de los indios, otra manera de explotarlos para desarrollarse y cobrar mayor importancia. La explotación tiene parte ligada con el cuerpo. Si no se transforman, los personajes están condenados. Este es el caso de los indios, también es el caso de Rosario, que muere por repetir los errores de sus antepasados. En cambio, sobrevive el chuya porque muestra que es capaz de transformarse. Siendo chuya, la transformación y el disfraz le son inherentes. Luis Alfonso tiene la audacia y la capacidad para adaptarse a su medio. El cambio que va produciéndose en él aparece como la consecuencia de una enfermedad, y esta enfermedad misma es lo que disculpa a Luis Alfonso. Él no tiene la culpa de sus actuaciones, son los fiscalizados los que le enfermaron, es decir, que la sociedad lo enfermó. La corrupción de los potentes en las altas esferas lo llevó a actuar del mismo modo, haciendo de él una víctima del sistema. Para sanarse, abandona sus antiguas costumbres y deja de robar. La muerte de Rosario constituye un momento decisivo porque Luis Alfonso se despoja de su piel de chuya y al hacerlo se hace hombre. Después de la novela del indio, Huasipungo, el chuya Romero y Flores se presenta como la novela del mestizo. Es una comedia social y un alegato a favor del hombre y de la figura del mestizo.
La problemática del cuerpo se plantea en la comedia social que pone en escena el autor en la medida en que los personajes tienen que disfrazarse para parecer y engañar, único medio del que disponen para salir adelante. Como vemos, la cuestión del cuerpo, de los cuerpos en el Chulla, Romero y Flores, nos invita a reflexionar en torno al individuo y a la estructura misma de la sociedad. Respecto al individuo, primero, en la medida en que el cuerpo y la posición social son interdependientes. Hemos mostrado que tanto la animalización como el caminar, el olor, la apariencia general, tienen su importancia en la novela porque definen a los grupos socioétnicos. En cuanto a la estructura misma de la sociedad, hemos puesto en evidencia la existencia de varios cuerpos colectivos que interactúan en función de sus intereses. En esta interacción entra en el juego el honor, la riqueza, los intereses de clase, que no solo ponen a prueba la solidaridad del grupo, sino también el estancamiento de la sociedad. Las clases altas, en efecto, velan por su posición privilegiada e intentan mantenerse cueste lo que cueste. Para Medral, entonces, el individuo tiene que mudarse de ropa, tiene que transformarse para no desaparecer del escenario social. En esta perspectiva, el cuerpo aparece como una clave de interpretación valiosa para el análisis del Chulla, Romero y Flores. Sirve de manera eficaz el proyecto narrativo y reflexivo de Jorge Icaza. Con esta novela, el autor muestra que el funcionamiento de la sociedad ecuatoriana de los años 50 tiene que evolucionar y que el mestizo es quien debe sacar adelante a la nación para restablecer el equilibrio entre los individuos y asegurar el futuro de todos. Buenos días, soy Brigidina Gentile de Italia y les voy a hablar de Luz Argentina Chiliboga. Ella es escritora, poetisa y mucho más. Luchadora de los derechos humanos de la mujer negra y la cultura afroamericana. Luz es una literata que se ha ganado un puesto muy merecido en la literatura ecuatoriana e internacional. Ella ha entregado toda su vida para que las costumbres no se borren de la memoria de los pueblos afro. Y por eso, también por eso, la escogí para mi proyecto, para un proyecto de una antología. Y bueno, la conocí en 2010 cuando la contacté para ese proyecto de una antología en italiano sobre la escritura de las mujeres latinoamericanas. Luz Argentina ha sido siempre muy amable, muy cariñosa conmigo, contestando a mis cartas, mis miles preguntas, sin hacerme esperar mucho tiempo y con mucho respeto. Especialmente cuando yo tenía dudas, porque yo no solamente edité la antología, sino hice también todas las traducciones del español al italiano. Cuando mi trabajo se acabó y finalmente salió la antología Scrivere Donna, Luz continuó a escribirme cartas aurales o dándome nuevas suyas. Corazonalmente Luz. Así terminaban siempre sus cartas telemáticas y así hablo yo de ella. Corazonalmente. No puede ser diversamente y lo van a entender escuchándola a través de su misma palabra y su poesía. Bueno, voy a leer lo que ella misma me dijo. La literatura vive dentro de esta casa que es el mundo, dice Luz Argentina Chiliboga, íntimamente ligada a ella, en su dimensión, y no puede sustraerse de las influencias sociales, históricas y políticas. América Latina tiene una historia común, la conquista.
Las consecuencias de este hecho histórico han impedido a Latinoamérica hasta ahora un auténtico desarrollo. El conquistador impuso con violencia su cultura para hacer perder la identidad de los pueblos sometidos y propiciar las condiciones para evitar la unidad ideológica orientada a conseguir la liberación del pueblo, lo cual constituye un genocidio cultural. Heredamos una terrible enfermedad racial, que es la discriminación racial. Heredamos una sociedad machista y de élite. De ahí que las escritoras latinoamericanas hemos utilizado la literatura como uno de los campos más convenientes para expresar los problemas de las mujeres. Es importante mantener presente la dialéctica socio-histórica. La literatura puede proyectarse como una construcción simbólica de los personajes que son el producto de las acciones sociales. Entender el sentido dialéctico de la sociedad nos permite un acercamiento vital al ser humano y adentrarse en la cotidianidad. Innumerables jornadas le ha tocado recorrer a la mujer latinoamericana para lograr superar la exclusión social, política y cultural. Sin embargo, aún están presentes la discriminación y el racismo como expresiones de un tejido social heredado desde la conquista. Y ahora les voy a leer 5 poemas de su poemario La contraportada del deseo y un poema del último poemario de Luz Argentina Chiriboga, Capitanas de Historia, y todos con mi traducción al italiano. Mi cabellera, suelta mi trenza para que dance en el mojado viento. Quiero sentir su embriagador lenguaje. Esta maraña loca, huidiza, enciende el fuego en que deliro. Gime en alta voz la entrega en cuerpo entero y se proyecta en mis nocturnos desafíos. Vuela, bailotea con asustadas alas y al revolotear revela su origen africano. Mi cabellera crespa trae un furor, un oleaje, un ancestro que viene desde lejos. Aquel brillo tan negro arrastra códigos milenarios. Detrás de estos rizos, con su voz quebradiza, asoman mis abuelos. Sciogli la mia treccia perché danzi libera nel vento bagnato. Voglio sentire il suo linguaggio inebriante. Questo groviglio folle e sfuggente accende il fuoco in cui deliro. Geme ad alta voce la resa di tutto il corpo e si proietta sulle mie sfide notturne. Vola, balzella, con ali spaventate e ondeggiando rivela la sua origine africana. La mia capigliatura crespa contiene un furore, una marea, un antenato che viene da lontano. Quel bagliore così nero porta con sé codici millenari. Dietro questi riccioli, con la loro fragile voce, appaiono i miei avi. El mar, siempre él, el punto inicial de mi nostalgia, visto tantas veces que tengo en la memoria sus bitácoras. El mar anda atisbándome, calculando los pequeños resquicios para introducirse en mis arterias sus altisonantes voces silenciosas. Camina, acomoda sus pasos en el aire, alcanza senderos secretos, sublevando sus antiguas espumas. El mar vuela
En la plataforma de mis sueños siento su aleteo buscando el sitio más frágil de mi nave. Lo advierto en el aire, lo escucho, orquestando su acostumbrado mitin di cadenzias. Sempre lui, il punto iniziale della mia nostalgia, visto così tante volte da saperne a memoria i registri. Il mare mi sogguarda, calcolando i piccoli spiragli per introdursi nelle mie arterie con le sue altisonanti voci silenziose. Cammina, aggiusta i suoi passi nell'aria, raggiunge sentieri segreti sollevando le sue antiche spume. Il mare vola sulla piattaforma dei miei sogni, sento il suo palpito che cerca il punto più fragile della mia nave. Lo avverto nell'aria, lo sento orchestrare il suo abituale raduno di frequenze. Al norte del mio ombligo, al norte del mio ombligo, no importa lo que tengo, pero al sur, Jemanja me ha puesto una fuente a la que basta una gota para inmortalizar con sus esencias. A nord del mio ombelico non importa quel che ho, ma a sud Jemanja ha messo una fonte cui basta una goccia per rendere immortali con le sue essenze. Calor. Este calor se arrastra lento, muy lento por mi espalda, trepa mis musgos, asalta fortalezas y clava su flecha en el punto preciso del encuentro. Me ata y desata a su antojo, me vuelve área sin fronteras, moldea mis senos, náufrago entre sus gotas, salamero continúa jugueteando entre mis ramas. Questo calore si trascina lento, molto lento, lungo la mia schiena, si inerpica tra i miei muschi, assalta fortezze e affonda la sua freccia nel punto preciso dell'incontro. Mi lega e mi scioglie a suo piacimento, fa di me un territorio senza confini, modella i miei seni tra le loro gocce naufrago, continua adulatore a giocare tra i miei rami. La risa de mi cara negra. La risa de mi cara negra delata la presencia de todo lo pasado. Me río de mí misma cuando un ruido de cadenas y látigos anda de nuevo en mi memoria. La risata della mia faccia nera tradisce la presenza di tutto il passato. Rido di me stessa quando un rumore di catene fruste torna nella mia memoria. El retorno del poemario Capitanas de Historia. Silenciosas huellas que no se enredan en el canto, vienen pegadas de la especie. Lejanos ojos del ayer, desenterrados, atisban nuestros pasos, extienden sus imágenes y vuelven al presente. No importa la distancia, la sangre rastrea signos, testimonios, destinos. En lo que es oriente reaparece el ancestro. Por los huesos navegan ángeles y espectros que al son de clarines y tambores declaman sus mensajes. Bisabuelos y abuelos que de repente hablan, gesticulan, embargan nuestro cuerpo. Enigmas que descienden a profundidades, susurran el mensaje universal del ADN, crean y descrean panoramas y se asoman a las rendijas del futuro. Duendes que abren y cierran puertas y dan brazadas en el aire para aposentarse después en nuestras vidas.
debajo de la piel, nos surgen miedos y júbilos che buscan otro io. Il ritorno. Tracce silenziose che si aggrovigliano a noi nel canto, vengono attaccate dalla specie. Lontani occhi di ieri, dissotterrati, scorgono i nostri passi, estendono le loro immagini e tornano al presente. Non importa la distanza. Il sangue traccia segni, testimonianze, destinazioni in cui sorridente l'antenato riappare. Attraverso le ossa navigano angeli e spettri che al suono di trombe e tamburi declamano i loro messaggi. Bisnonni e nonni che improvvisamente parlano, gesticolano, invadono il nostro corpo. Enigmi che discendono in profondità, sussurrano il messaggio universale del DNA, fanno e disfano panorami e si affacciano in spiragli di futuro. Folletti che aprono e chiudono porte e danno bracciate in aria per stabilirsi poi nelle nostre vite. Sotto la pelle ci sorgono paure e gioie che cercano un altro sé. Y termino con una pregunta que yo misma le hice a Luz. ¿Qué significa escribir para Luz Argentina Chiriboga? Y su respuesta ha sido la siguiente. Escribir es para mí una experiencia vital. Este oficio me ha enseñado a comprender los conflictos de la sociedad y a ratos es también una especie de puente que tendiera desde los demás hacia mí misma el anhelo de completar mi cosmovisión del mundo. Entonces despliego las velas de mi nave y parto por mares o navego en mis aguas profundas. Es decir, trasiego mis aberraciones, mis recuerdos, mis esperanzas, mis anhelos, mis fatigas a estos seres que andan en mis desvelos y conviven conmigo un largo tiempo. Exploro la existencia humana. Escribo para comunicarme con mis semejantes, para compartir con ellos inquietudes y recordar vivencias que dejaron impronta en mi infancia y en mi adolescencia. ¿Cómo no recordar los años que pasé con mis hermanos allá en la finca que poseían mis padres? ¿Cómo olvidar a los campesinos a quienes escuchaba sus contrapuntos al son de sus marimbas, despertando de ese modo las tibias madrugadas? ¿Cómo no recordar a doña Manuela que me frotaba por todo el cuerpo un huevo de gallina y la hierba del Espíritu Santo para curarme del mal aire y me arrullaba con los cuentos del tío Tigre y su sobrino Conejo? ¿Cómo no recordar su Érase una princesa que vivía en un castillo encantado? En estas evocaciones me crece una raíz que al compás de los años florece para sentirme solidaria con mi gente, con mis hermanos afro, con mi selva, con mi montaña, con mi río, con mi mar, todo ello tan añorado porque hoy vivo al pie de los Andes. Escribo para concienciar a los niños sobre la necesidad de proteger esta inmensa casa que es nuestro planeta, este hogar universal que día a día avanza sobre sus funerales. Otro motivo para escribir, la necesidad de evidenciar a través de mis narraciones la solapada discriminación contra negros e indios. Escribo para entrar en una relación con las cosas y los hechos de la realidad, para imponerle fuerzas y significados. A veces soy como el chamán que busca otros niveles de percepción donde podría encontrar fuerzas para modificar la realidad. La literatura honra el pasado, el presente y el futuro, valiéndose de la razón, de lo irracional, de lo fáctico y de lo mágico, de lo constante y de lo inconstante, que permiten
a un pueblo, asumir la imagen de un ser histórico y sentir orgullo por su identidad. Muchísimas gracias.